En 1970, el candidato socialista por la Unidad Popular, Salvador Allende, llegó a la presidencia de Chile. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa, óiganlo bien, lo cual no significa ni significará tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Salvador Allende era un antiguo militante del Partido Socialista en su país. Desde joven, inclusive antes de convertirse en estudiante de medicina, Allende se sintió atraído por las ideas progresistas. En abril de 1933, participó en el nacimiento del Partido Socialista de Chile. Más tarde, en 1937, fue elegido para el Congreso y entre 1939 y 1942 fue ministro de Sanidad. Porque el Partido Socialista era un partido marxista y éramos categóricamente antiimperialistas. En 1945, Salvador Allende fue elegido senador, cargo en el que permaneció durante 25 años. En este periodo, fue 3 veces candidato presidencial de su partido. Realizó un cuarto intento en 1970, liderando la Unidad Popular, con una coalición que integraba a las principales formaciones de izquierda: Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical y a ciertos grupos separados de la Democracia Cristiana. Ganó por una escasa mayoría, por lo cual tuvo que ser ratificado por el Congreso Nacional. Pero el candidato socialista debió recorrer un camino lleno de obstáculos hasta llegar al poder. En el entorno político mundial y chileno, algunos vieron con mala cara la llegada de Salvador Allende al Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno. El entonces presidente norteamericano Richard Nixon estaba decidido a hacer lo imposible para frenar el crecimiento de políticas de izquierda en América Latina. En el contexto de la Guerra Fría, el jefe de Estado norteamericano estaba convencido de que la asunción de Allende era el inicio de una escalada comunista en su zona de influencia. Además, Estados Unidos temía por sus acaudalados negocios en Chile. Allende tenía en sus planes nacionalizar la explotación del cobre y los servicios telefónicos. En ambas empresas, Estados Unidos tenía inversiones millonarias que no estaba dispuesto a perder. Ante esta perspectiva, Estados Unidos elaboró un plan previo para que Allende no llegara al poder. Hoy sabemos que lo que más conviene a Chile, a los altos intereses nacionales, es que el pueblo sea gobierno, y por eso venceremos el 4 de noviembre. Salvador Allende ganó las elecciones el 4 de septiembre de 1970. El triunfo se conoció a la 1 de la madrugada del día 5. La Unidad Popular obtuvo el 36,22% de los votos contra un 34,09% del empresario Jorge Alessandri, sustentado por la derecha, y un 27,87% de Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, el partido que, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza, tenía el poder en Chile desde 1964. Allende era el nuevo presidente, solo faltaba que el Congreso lo ratificara el 24 de octubre. Les pido
que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. El día de las elecciones, el embajador norteamericano en Chile, Edward Corry, envió no menos de 18 actualizaciones sobre el conteo de los votos a su país. Corry describió que podía escuchar el rugido creciente de los allendistas que aclamaban su victoria en las calles. Estados Unidos solo contaba con 7 semanas hasta el 24 de octubre para impedir que el Congreso ratificara el triunfo de Salvador Allende. La Casa Blanca comenzó a trabajar de inmediato. Para el 16 de septiembre se puso en marcha el proyecto Fubelt, el nombre clave que escondía como objetivo impedir que Allende llegara a la presidencia. Al código de 2 letras que la CIA le daba a Chile, FU, se le agregó Belt, cinturón. Pero no era solo la Casa Blanca la que no quería a Allende en el gobierno. En los 60 días transcurridos entre las elecciones y la transmisión oficial del poder, parte de la población se opuso a Allende. La burguesía alta y media que había votado al candidato derechista Alessandri hacía cola ante bancos e instituciones de ahorro para retirar sus fondos. Algunos hasta compraban en las agencias de viaje sus pasajes para irse del país. Un clima de incertidumbre y temor se respiraba en Chile. El gobierno democristiano de Eduardo Frei, aún en funciones, guardaba silencio. La gente explotadora que ha tenido durante años en la mentira de nuestro pueblo chileno. Hoy día que recién hemos liderado la explotación yanqui, aquí hay gente como esta que está aquí, vendida por el imperialismo, pero que quitar el pueblo realmente, por el pueblo chileno. A partir del resultado de la elección, vale decir después del 4 de septiembre, los problemas económicos se han agudizado. La derecha desesperada ha tratado de crear un clima de caos. Por esos días, nació la inquietud entre la CIA y varios oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas de llevar adelante las bases para un posible golpe de Estado y evitar así que Allende llegara al poder. Este plan se llamó Track 2. Lo primero era anular al comandante en jefe del ejército del gobierno de Frei, el general René Schneider. Schneider era un militar respetuoso del proceso constitucional que rechazaría una salida fuera de la ley. 2 días antes de que el Congreso proclamara presidente a Allende, el general Schneider sufrió un atentado. Finalmente, murió a las 7 de la mañana del día siguiente a la asunción del mandatario socialista. Hemos manifestado al presidente de la República que a nuestro juicio esto forma parte de un plan sedicioso que se veía venir y que debe tener profundas y hondas raíces y que puede arrastrar a situaciones dolorosísimas si no se toman las medidas necesarias y no se procede con la drasticidad suficiente a fin
de prevenir lo que en la mente extraviada o mercenaria de algunos está en marcha. El general Carlos Prats fue su sucesor. ¿Se han tomado medidas de seguridad? Indudablemente que sí. ¿Cuáles son? Ya se le van a comunicar los vecinos. General Prats, ¿esto está en manos ya de la justicia militar? Sí, señor, desde la mañana de hoy. ¿Quiénes tienen? El juez militar ordenó la sustanciación del proceso y el fiscal Lyon ya está sustanciando. ¿Usted cree que es un hecho político concreto o que es algo general que está ocurriendo? Es un hecho político, evidentemente. Aún antes de la asunción de Salvador Allende como presidente, el clima de terror provocado por el asesinato del jefe del ejército y el miedo atroz de las clases altas habían instalado la sensación de caos en Chile. Uno de los planes del gobierno de Allende era estatizar la empresa de teléfonos ITT. La plana mayor de la empresa norteamericana de telecomunicaciones, ITT, dueños del 70% de la compañía de teléfono de Chile, temían que su inversión, valuada en más de 150 millones de dólares, fuera expropiada por un eventual gobierno de la UP, lo cual finalmente sucedió. La ITT, entonces, había invertido $350.000 en la campaña de Alessandri y $100.000 en el diario El Mercurio para obstaculizar la llegada de Allende. Trabajaba codo a codo con la CIA. Otro intento para que Allende no llegara a la presidencia fue el llamado Plan Track 1. Por otros carriles y con otro financiamiento se desplazaban los agentes de la CIA. Ese plan apuntaba a convocar nuevas elecciones en las que debía ganar Frei Montalva. Una de las variables era convencer a los ministros más importantes del gobierno democristiano para que renunciaran a sus cargos. Se conjeturaba que a Frei no le hubiera quedado más opción que constituir un gabinete militar para luego retirarse, lo que hubiera dado lugar a un golpe blanco en el que los militares tomarían el poder y llamarían a nuevas elecciones. Pero el plan no prosperó. Más allá de los sobornos que se pagaron, a última hora Frei Montalva cambió el rumbo. Se abstuvo de ceder a las presiones de la CIA, prefiriendo negociar acuerdos políticos con el futuro presidente socialista. Finalmente, a pesar del atentado contra Schneider y los intentos de la CIA, Salvador Allende fue confirmado por el Congreso chileno. Tuvo 153 votos a favor, 35 en contra y 7 en blanco. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. Frente a un Congreso repleto, Allende asumía como nuevo presidente chileno. Como chileno y como presidente de la República, cumplir con este deber tradicional de todos los presidentes de Chile, de venir a saludar a quien va a sucederlo en el cargo. La significación que tiene la presencia del presidente de Chile en mi casa es también la presencia de un viejo amigo, como él mismo lo ha dicho, que muchas veces llegó a esta casa y que seguirá viniendo a él. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad. Salvador Allende asumió la presidencia el 4 de noviembre de 1970 y, tal como lo temían sus enemigos, cumplió sus promesas. Dictó un reajuste del salario mínimo,
los sueldos tuvieron un aumento efectivo del 40%, congeló los precios de artículos de primera necesidad e implementó la distribución gratuita de leche. Allende planteó además una reforma agraria, estatizó la compañía de teléfonos que era manejada por la norteamericana ITT y también estatizó la banca, ya que el Estado llegó a controlar el 90% de la capacidad crediticia del sistema bancario. A ustedes que han escuchado cómo la Unidad Popular llevará a cabo el programa respaldado por nuestro pueblo, a ustedes, huéspedes y amigos, formulo una petición. Lleven a sus patrias esa imagen del Chile que es y esta segura esperanza del Chile que será. Digan que aquí la historia experimenta un nuevo giro, que un pueblo alcanzó a tomar en sus manos la dirección de su destino para caminar por la vía democrática hacia el socialismo. En medio de la primavera socialista, el poeta chileno Pablo Neruda recibió el 21 de octubre de 1971 el Premio Nobel de Literatura. El candidato Salvador Allende, en compañía del poeta Pablo Neruda. El escritor había participado activamente en la campaña presidencial de Salvador Allende y tras su asunción fue designado embajador de su país ante el gobierno de Francia. En el curso del primer año de gobierno, se habían nacionalizado 47 empresas industriales y más de la mitad del sistema de créditos. La reforma agraria expropió e incorporó a la propiedad social 2.400.000 hectáreas de tierras activas. El proceso inflacionario se moderó y se consiguió el pleno empleo. Las primeras medidas de carácter populista y la imagen de cambio social que aseguraba Allende dieron su fruto en las elecciones municipales de abril de 1971. La Unidad Popular logró aumentar al 50,9% su representación. En este contexto, la UP nacionalizó en abril el hierro. Antes había hecho lo propio con el carbón y finalmente, el 11 de julio, mediante un voto unánime arrancado a la oposición, la riqueza clave, el cobre. Una vez más debo recordarles que el cobre es el fuego de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el sueldo de Chile está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la Unidad Popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. La Unidad Popular recuperó todos los yacimientos explotados por las filiales de compañías norteamericanas, la Anaconda y la Kennecott, sin indemnización. El gobierno calculaba que las dos compañías habían hecho en 15 años una ganancia excesiva de $80.000 millones. Y así como Allende cumplió sus promesas, ni la derecha chilena ni los Estados Unidos aceptarían que alteraran sus intereses. Nixon impulsó un bloqueo político y económico internacional. Desde 1970 hasta 1973, el número de programas de asistencia económica proveniente de Estados Unidos disminuyó hasta prácticamente desaparecer. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen
con esto que es una obligación. Si una vez más van a ser tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. El gobierno de Nixon también procedió a aislar diplomáticamente a Allende en todo el mundo, realizando consultas para que otros países de América Latina se alinearan en promover preocupación ante el gobierno de un socialista en Chile. En este contexto, Allende fortaleció otros lazos internacionales. Se acercó a Fidel Castro. El líder cubano visitó Chile en noviembre de 1971 y permaneció en el país por espacio de un mes. Recorrió el territorio y disertó acerca de la experiencia socialista chilena. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo, un proceso único, algo más que único, insólito. Insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. El mismo Allende visitó en Cuba a Fidel Castro en diciembre de 1972 durante una gira por distintos países. Las relaciones con Cuba son exclusivamente un derecho que Chile no renunciará, vale decir, nosotros no someteremos jamás a ningún organismo internacional nuestra libertad de pueblo soberano para tener relaciones con quien queramos. Y en el caso de Cuba, sería para nosotros profundamente satisfactorio el establecer las relaciones cuando, cómo y en el momento más oportuno. Allende no atenuaba su descontento y aprovechaba cada oportunidad para hacer saber la difícil situación de su gobierno. Vivimos la lección de una oligarquía soberbia e insolente, aliada al imperialismo, que usó todos los caminos para impedir el acceso del pueblo al gobierno. También se integró a los demás países latinoamericanos. Allende asistió el 25 de mayo de 1973 a la asunción presidencial del justicialista Héctor Cámpora en Argentina. Allí recibió amplio apoyo popular y se encontró con su par cubano Osvaldo Dorticós. Allende no pensaba quedarse quieto. Ha habido una intención manifiesta de parte de alguna prensa destinada a señalar que la constitución de un gobierno como el nuestro, vale decir el gobierno de unidad popular, iba a significar de hecho el aislamiento de Chile. Yo he respondido que nosotros mantendremos relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con todos los países que hoy tenemos, pero que además los ampliaremos y que queremos tener relaciones diplomáticas y culturales y comerciales con todos los países del mundo. Chile estaba en una situación difícil. Tras el bloqueo de Estados Unidos, la Unión Soviética compró trigo de Australia para mandarlo a Chile y a través del Banco de la Europa del Norte, de París, le hizo varios préstamos en dólares efectivos.
Cuba mandó un barco cargado de azúcar regalada. En este contexto, el presidente Allende hizo un llamado a la conciencia internacional. Porque no se trata de una agresión abierta, que haya sido declarada sin embozo ante la faz del mundo. Es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra. Allende les daba batalla a sus adversarios. Sin embargo, el proyecto de desestabilización contra su mandato estaba en marcha. Salvador Allende gobernaba Chile con casi toda la maquinaria empresarial en contra. La CIA además proporcionó $1,5 millones al diario El Mercurio en una operación que, según los documentos desclasificados años más tarde, jugó un papel significativo en preparar la escena para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Habían llegado a Chile 5.300 norteamericanos y saludé con agrado la presencia de los turistas, de los periodistas, de los intelectuales, de los artistas, toda aquella gente que venía con un propósito honesto. Pero al mismo tiempo dije que seguramente entre esos, y en un porcentaje no despreciable, había gente de la CIA. Agentes encubiertos de la Agencia de Inteligencia Norteamericana se acercaron a oficiales chilenos descontentos. Se creó propaganda falsa en la que se insinuaba que la izquierda chilena planeaba apoderarse del control de las Fuerzas Armadas. Y de a poco, la desestabilización llegó a las calles. Ante el vaciamiento que comenzaba a notarse en los supermercados, el 2 de diciembre de 1971 se organizó la Marcha de las Cacerolas, una protesta de mujeres en contra del desabastecimiento y en contra del gobierno en general. La única que participaron son viejas ricas, ociosas, viejas que lo único que hacen es sentarse en el poto que tienen, nada más. Aparentemente, esta marcha estuvo también digitada por un sector de alto poder adquisitivo de la sociedad chilena. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Las mujeres estaban escoltadas por jóvenes militantes de derecha, provistos de camisas azules, cascos, cadenas y armas ligeras. La manifestación culminó en un enfrentamiento abierto con fuerzas de orden público, sin muertos ni heridos graves. Había titulares y artículos que difundían todo tipo de rumores, desde la nacionalización hasta la carne podrida y el agua potable imbebible. Los medios de comunicación acudían al fantasma de la guerra civil. Algunos empresarios han provocado artificialmente una situación económica en sus propias empresas. Han despedido obreros, no han querido comprar materias primas. Algunos agricultores no han hecho la siembra de primavera. En resumen, vivimos entonces un momento duro que solo podrá ser superado sobre la base de un gran esfuerzo y de la gran responsabilidad del pueblo. A mediados de 1972, la difícil situación económica hacía insostenible el funcionamiento del país. Algunas mercaderías básicas desaparecían de los almacenes y reaparecían en puestos clandestinos de venta a precios donde se centuplicaba su valor oficial. Las juntas de abastecimiento promovidas por el gobierno no lograban resolver el problema.
La distribución continuaba con inconvenientes porque la mayoría de los propietarios de los transportes actuaban desde la oposición. El 10 de octubre de 1972, la Confederación de Dueños de Camiones, que presidía León Villarín, inició una huelga nacional. Esta huelga fue motivada en el rechazo al proyecto del gobierno de crear una compañía estatal de transporte. La estrategia montada por la oposición tenía sus voceros. La televisión europea quiere saber hasta cuándo va a durar este paro. Este paro va a durar hasta que triunfemos. Si eso significa la caída de Allende, será mejor y será para la felicidad de Chile. Pronto se plegaron el comercio y la pequeña industria, los médicos y los empleados bancarios. El paro de octubre fue seguido atentamente por los agentes de la CIA destinados en Chile y por la oposición, quien dio apoyo económico a los huelguistas. De otra manera, ningún gremio podría haber soportado una medida tan feroz que como saldo provocó la pérdida de $1 millón. Nosotros estamos claros de que falta papa, falta azúcar, falta todas esas cosas que produce la tierra. Nosotros estamos claros que falta alimento y todo eso produce la tierra. Está claro de que nosotros, en parte, somos causantes de que haya un poco de desabastecimiento. Para atenuar el caos, partidarios de la Unidad Popular hicieron trabajo voluntario tratando de paliar las deficiencias en el abastecimiento producidas por la huelga. También podría indicar que en repetidas ocasiones los comerciantes que auspician este mercado negro están tratando de comprarnos a nosotros los inspectores ad honorem con dinero que colocan entre los libros de inspección o regalos que nos ofrecen. Pero debo decir, a nombre de mis compañeros, que nosotros actuamos con una moral revolucionaria y que no tenemos precio. La protesta se levantó el 6 de noviembre, pero el apoyo hacia el Partido Popular no era suficiente para frenar el horror que vendría. Para ese entonces, empresarios y altos oficiales de la Armada habían comenzado la confección del plan económico que se implementaría una vez derrocado el gobierno de Allende. ¿Diría usted que las medidas de boicot tomadas por su organización son algo como, digamos, una ayuda electoral indirecta para la oposición? Sí, creo que sí. En este momento no la sobreestimo. Estoy consciente que así es. Con la mirada atenta de Estados Unidos, la trama del complot de las Fuerzas Armadas comenzó a urdirse desde Valparaíso. Allí, oficiales de la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros habían empezado a reunirse en secreto para planificar el derrocamiento de Allende. El general Gustavo Lake se convirtió en el corazón de la conspiración. Para mediados de 1973, la economía seguía cuesta abajo. El 29 de junio de 1973, el coronel Roberto Souper comandó un intento fallido de alzada militar, desobedeciendo la orden de entregar el mando del regimiento blindado número 2. Este fallido golpe de Estado se llamó el Tanquetazo. La situación fue controlada por el general Carlos Prats. Pueblo de Chile, queridas compañeras y estimados compañeros de Santiago, deseo rendir homenaje a los que han caído, fundamentalmente rindo homenaje a las fuerzas leales
del Ejército de Chile, de la Armada Nacional y de la Nación. Allende confiaba en su entorno castrense. Sin embargo, a partir de ese momento, era cuestión de tiempo para que el ejército llegara a la toma del poder en Chile. Allende no creía que los militares que lo rodeaban podían derrocarlo. Ese regimiento rodeó La Moneda. Mientras sucedían estos hechos, repito, el comandante en jefe del ejército, junto con los generales Pinochet, Pickering, Urbina y Sepúlveda, trazó el plan para reprimir a los subversivos. El mes de julio de 1973 estuvo signado por el toque de queda, el desabastecimiento, huelgas, tomas por doquier y enfrentamientos en la calle. La violencia se había hecho constante. La Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones anunció un nuevo paro nacional indefinido. La huelga trastornó la vida cotidiana chilena. Las colas estaban a la orden del día. Existía escasez de pasta de dientes, papel higiénico, cigarrillos, carne. Al gobierno de Allende le quedaban pocos días de vida cuando, en respuesta a una fuerte presión de los oficiales del ejército, Carlos Prats, jefe de la fuerza, se vio obligado a renunciar. En ese momento, su sucesor, Augusto Pinochet Ugarte, se mostró indignado frente a la actitud de sus compañeros. Santiago, 24 de agosto de 1973. Orden de comando. Con el ascenso del general Pinochet a comandante en jefe del ejército, nadie supuso que el golpe de Estado se precipitaría tan rápido. Cuando Salvador Allende asumió el gobierno, el general Augusto Pinochet tenía 54 años y una carrera militar que parecía llegar a su fin. Sin embargo, su destino sería muy distinto. A principios de 1971, el entonces comandante en jefe del ejército, general Prats, reestructuró el alto mando y promovió a Pinochet. Lo ubicó al frente de la guarnición de Santiago. 2 años más tarde, y a punto de explotar el golpe de Estado, Allende nombró a Pinochet jefe de la fuerza, convencido que se trataba de un militar democrático. Sin embargo, Pinochet, a último momento, se cambió de bando. Solo 2 días antes del golpe, el domingo 9 de septiembre, Augusto Pinochet rubricó junto a Gustavo Ley, jefe de la Fuerza Aérea, y al jefe de la Armada, José Toribio Merino, el acuerdo que cerraba la conspiración golpista. A mediados del mes de septiembre de ese año, tomé contacto con el comandante en jefe de la Armada, un vicealmirante, con la segunda antigüedad de la Fuerza Aérea, general del aire, con el comandante general de la guarnición de Santiago y con el director general de Carabineros. Y convinimos en que esto no era posible entregar a un país libre como Chile bajo la dependencia de una potencia extranjera, de un imperialismo extranjero como es el imperialismo soviético, y a arrojar a nuestro pueblo en una esclavitud como es la que representa el comunismo internacional. La noche del 10 de septiembre, los conspiradores ultimaron todos los detalles. Allende, por su parte, preparaba el texto de un plebiscito para determinar si continuaba al frente de la vía chilena al socialismo.
El presidente quería convocar la consulta para el lunes 10 de septiembre, pero el domingo 9, Pinochet le pidió a Allende postergar en un día el anuncio del plebiscito. Horas después, la historia sería otra. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 comenzó a las 6 de la mañana. Se inició en la costa pacífica de Valparaíso con el despacho de tropas navales chilenas a Santiago. La Armada norteamericana también estaba presente. Supuestamente, se encontraba en las costas chilenas realizando un ejercicio conjunto conocido como el UNITAS. A las 7:30, el presidente Allende, al tanto de la sublevación, se reunió con su grupo más cercano en el Palacio Presidencial de la Moneda para analizar la situación. El golpe de Estado ya había estallado. No pasó mucho tiempo para que los tanques cercaran el lugar. La situación es un poco intranquila, pero tranquila. Se explica esto en la medida que hay mucha gente que se está retirando de sus hogares y hay muchos, como siempre, que están de curiosos. Allende se comunicó con su esposa, le informó lo que estaba sucediendo y su decisión indeclinable de permanecer en la Moneda. Le pidió que se quedara en la residencia de Tomás Moro. Mientras tanto, Pinochet dirigía las tropas golpistas utilizando como base el cuartel cordillerano de Peñalolén. Conforme, entonces hay que impedir la salida, y si sale hay que tomarlo preso. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la Moneda. Entonces hay que estar listos para actuar sobre eso. Nos vale matar la perra y sacar la leva. El presidente de la República, ya lo vieron ustedes hace algunos minutos, está dentro del Palacio de la Moneda y a las 8:15 de la mañana habló por primera vez para anunciar que había problemas en Valparaíso. Allende recibió la oferta de escaparse en avión de parte de los golpistas. El presidente reunió a sus 13 decanes y les confirmó que no iba a abandonar la Moneda, aunque eso le costara la vida. Ministro, perdón, ¿cuál es la situación que se observa ahora? Mire, yo vengo saliendo de la Moneda y el presidente está decidido a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto. A las 8:40 se escuchó por radio la proclama de los militares que no cumplían con las leyes de la democracia. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de Ejército, comandante en jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del Aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea realizaban amenazadores vuelos rasantes sobre la Moneda. Por las ventanas del edificio, los jóvenes de la escolta presidencial trataban en vano de defenderse. Los tanques ya habían disparado sobre la enorme puerta colonial del palacio y se sucedían las ráfagas de fusiles automáticos. La violencia comenzaba a regar sangre a su paso. Son las 10:15.
Hace 25 minutos que comenzó el baleo y el fuego se mantiene incesantemente. Allende pronunció su último discurso por vía telefónica. Era la única comunicación que le quedaba con la única radio democrática aún en el aire, Radio Magallanes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Terminado su último mensaje al país, Allende se trasladó al Salón Toesca y reunió a los que aún quedaban. Allí pidió que se fueran aquellos que no estaban comprometidos a luchar, que no tuviesen armas, que no supieran disparar, que padecieran alguna enfermedad o defecto físico o alguna causa que les impidiera combatir. Mientras tanto, Pinochet sentenciaba: rendición incondicional, no hay parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. Ahí se le su integridad física y enseguida se le va a despachar pausa paz. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la avión se cae y después cuando vaya a volar. Las mujeres, incluidas las hijas de Allende, fueron evacuadas del Palacio Presidencial. Los hombres más cercanos al presidente y funcionarios de investigaciones se quedaron resistiendo, entre ellos Juan Seoane. Apenas las mujeres alcanzaron a salir del Palacio de la Moneda, comenzó el bombardeo aéreo. Eran las 11:03 del martes 11 de septiembre. Me gusta escuchar. Yo hablé personalmente con él. Le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Y contestó con una serie de datos nomás. O sea, hay que decir que a las 11 cuando lleguen los primeros pericos, hay que lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. La Moneda está siendo bombardeada. Con la primera bomba, comenzaron los derrumbes y el fuego. Fueron necesarias varias dotaciones de bomberos. Todo era horror y confusión. Cuando ya nada quedaba por hacer, el presidente se fue despidiendo de todos, uno por uno. En el medio del horror y el humo, Allende fue a su despacho y de inmediato se escucharon 2 o 3 disparos. Una submetralleta parece regalada por Fidel Castro directamente al presidente ignoro cuándo, y fue con la que al parecer se suicidó. Dice textualmente, a salvador de su compañero de armas, Fidel Castro. ¿En qué lugar exacto apareció esta? En las manos del señor Allende en los momentos que entramos a la oficina cuando ya estaba muerto. ¿Esta es el arma con la cual él se quitó la vida? Al parecer, no estamos seguros si fue suicidio, esto lo va a investigar la justicia militar.
Salvador Allende se suicidó con una ametralladora que le había regalado Fidel Castro, la misma arma con la que había resistido durante 6 horas. La primera arma de fuego que disparó en su vida. 14 horas después del golpe, solo había humo y nubes sobre Santiago. La historia chilena quedaba marcada con sangre y fuego. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada. Y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Humo, nubes y un cuerpo que esperaba muerto en el Salón Independencia del Palacio de la Moneda. Los soldados al mando del general Javier Palacios, que respondía a Pinochet, ingresaron por la puerta de Morandé 80, subieron las escaleras y después de recibir la orden, se encontraron con el cadáver de Salvador Allende. El día 11 de septiembre, On September the 11th, se llevó a efecto en forma coordinada. it took place in a coordinated way. Primeramente, un apresto. A preparation. Enseguida una comunicación al señor presidente de la República. Then a communication to Mr. Allende. Para que entregara el mando de la nación sin derramamiento de sangre. So he will relate the power without any loss of blood. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar esta proposición. Palacios reconoció el cuerpo de Allende por el reloj. Salió de esa habitación en ruinas y solicitó a un soldado un equipo de radio portátil para comunicarse con la comandancia de la guarnición en el Ministerio de Defensa y dar el siguiente mensaje de victoria. Misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Durante 4 oportunidades se le pidió que se rindiera garantizándole la vida, y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. Carvajal, superior de Palacios, se comunicó con los generales Leigh y Pinochet. Que se que lo echen en un cajón y lo embarque en un avión viejo junto con la familia, que el entierro lo hagan en otra parte en Cuba. Vamos a tener una pelota para ir para el entierro, si este gallo está para morir, tuvo problemas. Con la muerte de Allende, mucha sangre seguiría corriendo los días siguientes al golpe. Un despliegue represivo cubrió Chile. Conforme con toque queda, conforme con el estado de sitio, pero hay que agregar algo. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato. El general Augusto Pinochet, luego de encabezar el golpe de Estado, se proclamó presidente. Ocuparía ese cargo por largos 17 años. La historia de Chile cambiaría para siempre. Una vez más, tenemos conciencia de que las fuerzas reaccionarias, sirvientas del imperialismo, ponen atajo al anhelo de un pueblo de conquistar por los cauces legales una vida mejor.